tiene un embarazo, al menos durante las primeras semanas, la primera mitad. También se encarga de sintetizar estrógeno y progesterona, como verán. Parte está aquí en el capítulo de placenta, parte de las funciones también se las voy a ir contando y están en el capítulo de embarazo o parto, el que está aquí 27, fisiología materna, Aquí, por ejemplo, los estrógenos y progesterona está descrito en las primeras partes, donde dice síntomas, entre comillas, diagnóstico de embarazo. Muchos de los cambios que la embarazada experimenta van por ahí. Aquí se describen algunas cosas que iremos mencionando. Está en el, como le digo, en el capítulo 27 al inicio. Y algunas más. Como ven, esto de tirotropina le hace pensar en ciertas hormonas casi que de cajón. Corticotropina, clave. El señor Vargas y la señorita ya la recordarán, que por ahí me voy a quedar un rato. Ya les voy a hacer recordar si no se acuerdan. Y desde luego algún análogo de hormona del crecimiento. ¿Ok? Con eso vamos desglosando un poquito el rol de estas hormonas a lo largo de la gestación. Como que están ahí y ¿qué hacen? No me di por vencido, me volví realista. Preguntarles qué hacen estas hormonas del primer semestre no tiene mucha lógica, ya que me cuentan que endocrino ven en fisiología de segundo. Entonces, ¿para qué sufrimos, no? ¿Para qué sufrimos? Más bien le voy contando ciertos detalles y algunos de ustedes a lo mejor los puede decir. De la gonadotropina coriónica humana, ya, el papel de mantener el cuerpo lúteo. Detalle adicional. Las primeras semanas, los primeros días, esta hormona aumenta de manera exponencial. Y eso es como que vital, como van a ver en el capítulo de fisiología del embarazo, para ir desde diagnosticar el embarazo, confirmándolo, para ir chequeando un poco su evolución. Se estima que cada 48 horas en los primeros días de secreción de esta hormona, sus niveles se duplican. Por ponerle un dato, digamos que el nivel a la tercera semana de inicio sería 10. 2 días de inicio de la tercera semana debería ser 20 y así. Va subiendo de manera exponencial. Llega a un pico y después de eso empieza a descender, lo cual coincide con lo que la placenta ya toma ciertos roles por ahí y el cuerpo lúteo ya no es tan necesario. Un embarazo en donde empiezan a ocurrir ciertas cosas, ciertos signos de alarma que usted irá aprendiendo, y como parte de la evaluación le miden los niveles de esta hormona y no encontramos duplicación de niveles hormonales de gonadotropina coriónica, esta se estancó o peor empieza a disminuir, no es buen signo de que ese embarazo va a continuar. Que se estanque o peor que baje, esté viendo por qué. Así son de o peor que baje, mal signo, mal pronóstico, automáticamente. Ok. 2 viejas conocidas, estrógenos y progesterona, ambas nacidas del colesterol, como ya estudiarán ustedes en metabolismo del bioquímico. Ok. Funciones de la progesterona, algunas cosas por ahí se han mencionado. Esta hormona tiene cierto papel sobre el tejido muscular liso. Y su principal papel en el tejido muscular liso es disminuir su capacidad contráctil. Disminuye su peristaltismo. Por ejemplo, en la trompa uterina no le favorece. El que favorecieran las prostaglandinas. La progesterona no. Ok. Hablando del ciclo reproductor, recordarán que la progesterona se liberaba en la segunda mitad del ciclo reproductor y ayudaba en esta fase proliferativa. Esta fase secretora del ciclo reproductor, preparándole para la anidación. Y hablando del útero, hace algo clave, que no creo que conversemos ahora, sino en la próxima clase. El guagua va creciendo, se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Y eso obviamente va a estimular la pared uterina, le va a estimular. Y la pared uterina de alguna u otra manera va a responder. Entonces, si me empujan, yo te empujo. Ley de acción y reacción física, si usted quiere. Pero no tiene que empujarle mucho. O sea, si es un guagua de 16 semanas, 20 semanas, ya ok. Me golpeaste, yo te saludo. Pero hasta ahí quedemos. No es el momento de que yo me contraiga con super fuerza y te diga, ok, me dolió tanto tu patada que ahora te mando afuera. La progesterona, al inhibir el músculo liso uterino, el miometrio, le mantiene ahí al guagua.
Cuando algo falla, y ya veremos cómo este mecanismo se destraba en contracciones uterinas. Cuando algo falla o este mecanismo se destraba, si es a término, chévere, necesito que se destrabe esta función, que el útero se contraiga con fe y alegría y el guagua salga. Si es a término, pero si es antes de hora, un aborto o un parto prematuro, no necesitamos eso. ¿Ok? Su otra hermana, por decirlo así, los estrógenos. ¿De acuerdo? Activaban o se activaban en la fase proliferativa de lo que es el ciclo reproductor. Recuerden que eso era reconstituir el endometrio y eso va de la mano con la creación otra vez de las partes finales de esas arterias arteriolas espiralares. Así que tiene lógica eso de que aumenta el flujo sanguíneo a nivel uterino. Pero hay otra cosa más. El útero en longitud, ¿cuánto tiene más o menos? ¿Se acuerdan que ya sufrimos con eso hace unos meses atrás? 5 centímetros, dice. Chiquito me parece. Por ahí, ¿no? 7 centímetros. ¿Se imaginan el tamaño que tiene que llegar a adquirir para albergar un guagua de casi medio metro? Más o menos está, ¿no? Y el crecimiento de los tejidos, usted sabe que puede darse por dos formas. O aumentan sus células en número, o aumentan sus células en tamaño. Conclusión, si aumenta el número, que es lo que va a ocurrir aquí, no solo tamaño, ¿qué término uso? ¿Hipertrofia o hiperplasia? Parte de ese crecimiento, por eso lo que ven ahí, veremos esto en segundo semestre, ya estoy cerca de ese tema con sus compañeras y compañeros de segundo. No es el único tejido que cambia durante la gestación, el útero me refiero. Uno que también se está preparando para lo que le tocará después es la glándula mamaria. Y por eso cuando veamos desarrollo de glándula mamaria en segundo, veremos que estas hormonas obviamente harán o ocasionarán ciertos cambios en la glándula mamaria durante la gestación, preparándole para la lactancia posterior. Entonces, una mujer no gestante tiene X desarrollo mamario, no está completo. No está completo, así de sencillo. La estructura termina de desarrollarse cuando cumple su función. ¿Y la glándula mamaria para qué está desarrollada? ¿O para qué está diseñada? Conclusión, ¿cuándo termina su desarrollo? En lactancia. Así de simple. O sea, lo que si nunca doy de lactar, pues sí, a eso se traduce. Solo pondré algo por ahí, lo dejaré en el aire, usted lo estudiará en el futuro. Por eso la mujer que no da de lactar tiene en algunos casos más riesgo de cáncer de mama. Lo dejaré ahí. Hay un tema hormonal. Ojo, tampoco estoy diciendo de lactar, pero ¿qué ves? Ya lo verán como la de detenimiento. Pero sí, una mujer que nunca interrumpió sus ciclos reproductores y todo el tiempo estuvo con esta bomba hormonal, tiene más riesgos. Peor si el tejido mamario tiene una predisposición a desarrollar esos tumores y alguno de esos es sensible a estas hormonas en particular. O sea, la cosa se me pone más complicada. Sí, el dar de lactar sí es un factor de protección. O sea, ¿se imaginan esas señoras que tuvieron casi que un equipo de fútbol y suplentes? 12, 13, 14 hijos, etc. Hace ya muchas generaciones atrás. Ya, no había tele, decía mi mamá. Nosotros somos 5 nomás, pero mi abuelita sí es un casi estadio de la ocasión. En fin, no es la única ni son... me estaba olvidando. Casi me olvido. A propósito del capítulo final. Hay ciertos cambios que están descritos aquí y que la compañera por ahí describió muy bien. Los síntomas de una mujer gestante experimenta cuando ya justamente se está dando una gestación. Dentro de los síntomas que van a leer por aquí, los gastrointestinales son como que los primeros, ¿no? Hablando de gastrointestinal, ¿qué experimentará una mujer que está embarazada? ¿Qué se les ocurre que han oído? Náuseas, muchas veces llegan a vomitar. Posteriormente, pero sí estreñimiento. Ciertos ascos a la comida por ahí, o ciertos gustos medio raros. Ya. Una de las hormonas que le acabo de contar es la culpable de muchos de estos síntomas gastrointestinales, sobre todo de esas náuseas y vómitos. La gonadotropina coriónica humana. Los niveles de gonadotropina coriónica humana son los que van disparando esto en la gestación. Entonces, por simple lógica, ¿no? Entre niveles más altos de gonadotropina, habría más sensación de esto.
Ya se imaginarán cómo la pasa una mujer con un gemelar. Hay sus excepciones, ¿no? Hay sus excepciones. Y como acabaron de oír, si los niveles de esta hormona se duplican, eso explica por qué en las primeras semanas y días esto es muy molesto, ¿no? Pero ya cuando se va acabando el primer trimestre, que ya llega a cierto pico y empieza un descenso, estos síntomas deberían empezar a mejorar. Hay otras cosas que predisponen a que algunos de estos síntomas se mantengan, pero deberían mejorar, deberían ser más tolerables. ¿Cuáles son esos? Progesterona. Relaja el músculo liso. Al relajar el músculo liso, el peristaltismo gastrointestinal no es el mismo. El esfínter esofágico superior no es un esfínter así que bestia anatómico, es más funcionoso. Esa vaina se relaja, se regresa el ácido de por ahí y hay un poco de agrieras, por decirlo de otra manera. Quiero hacer popó, pero no hay un peristaltismo apropiado a nivel intestinal por la progesterona. Y entre más altos los niveles, menos peristaltismo. Es parte de los factores que hacen que una mujer tenga estreñimiento en el embarazo, pero ya en las semanas más avanzadas, no cuando el guagua casi ni se nota porque el útero no es ni visible. Eso es posterior lo del estreñimiento. Náusea y vómito, los clásicos, échele la culpa a la gonadotropina periódica. Parte de la culpa del estreñimiento y después de ese reflujo que les viene, échele la culpa a los estrógenos, a la progesterona, perdón. Les habla del crecimiento uterino, se entiende la lógica de ausencia de menstruación, lo de cambio de mamas que le acabo de mencionar, por estrógeno y progesterona, pero aquí hay uno medio particular. La temperatura corporal de una gestante cambia. Y hay algunas películas que hacen hasta como una especie de parodia de esto. A veces es extrema la cosa. Hay una película por ahí que se llama El padre de las noches. Antigua, bien antigua. Y en una de las, son dos películas, está embarazada la hija, obviamente, de este señor, y llega a cierto punto del embarazo donde experimenta cierta molestia, tiene mucho calor. Siente que bestia todo le quema. Y en la película la parodia es que ponen no la calefacción, sino el aire acondicionado al tope, y todo el mundo entra casi como vestido a invierno. Es que hace mucho calor, súbele al aire, me quemo. Y todos entran así como que tiritando, ya con el aire al tope, y están en verano, o sea, y con ropa de esquimal. La temperatura corporal de la mujer aumenta de medio a 1 grado mínimo, y la culpable, adivinen quién, ¿no? La puerca progesterona. Así lo van a encontrar. Tuvo alguna pregunta, no sé si en el examen de ustedes de una generación anterior, de que cuál es la hormona responsable de la elevación de la temperatura corporal basal durante la gestación. Lo tienen aquí clarito. La bendita progesterona. La bendita progesterona. Esta de aquí la dejo para más leguito. Ya me entenderán por qué. Tiene que ver con lo que liberarán a nivel de las glándulas suprarrenales. Por eso dice análoga a la ACTH. O sea, tiene que ver con el metabolismo de las suprarrenales. Y dentro de ese metabolismo de ley a sumar un tal cortisol. Me adelanto un poquito. Es muy importante para el parto, como ya veremos. Es muy importante. Ya veremos. La clave está en la placenta. Ya me entenderá mejor. Por eso le puse unas cosas ahí y la dejé para luego. La de acá tiene un rol que no puede esperar. Con sus compañeros de segundo ya acabé desarrollo nervioso. Y les hago acuerdo de algo que les suelo decir en primero, justo en estos puntos, y se lo digo a usted. El tejido cerebral, si usa una hormona para irse desarrollando, son las hormonas tiroideas. Una buena concentración de hormonas tiroideas hace que el tejido cerebral del bebé prolifere bastante bien. Déficit de hormonas tiroideas puede ir fácilmente de la mano con problemas a nivel cortical, a nivel del cerebro. Entonces, el bebé necesita producir estas hormonas. ¿Saben qué glándula produce las hormonas tiroideas? Ya, si esa glándula en qué parte del cuerpo está, si aquí, eso tiene nombre. Así en la tráquea, está vecina a la tráquea, pero yo pensé que iban a decir en el cuello. Pero bueno, ya, está en el cuello. Vecina de la tráquea. Ok. Obviamente un bebé que está en desarrollo no tiene glándula tiroides, o sea, lógico.
tendrá que desarrollarla, empezar a funcionar y en cierto momento ya liberar esas hormonas para ayudarse en el crecimiento de su tejido cerebral. Mientras eso pasa, porque es lógico, y el tejido cerebral ya empieza a aparecer desde la tercera semana, placa neural, tubo neural, toda esta vaina, ¿quién va a ayudar? No hay de otra, no hay de otra, no me queda de otra. Entonces, las hormonas tiroideas de mami tienen que trabajar para ella y para el guagua, no hay de otra. Entonces, la placenta es sabia, ¿no? Demos una ayudita, estimulemos que esas hormonas se liberen. Incluso lo hace tan bien que bebés que no forman su glándula tiroides y por lo tanto tienen déficit de hormona tiroidea, con esto logran un desarrollo cortical bastante decente. Si se les diagnostica a tiempo, o sea, nacen y tienen ese problema de tiroides y reciben la medicina apropiada, ese cerebro va sin problema. Pero si no se les diagnostica a tiempo, ya después de nacer, ya no hay placenta, ya no hay hormonas de mami, no tengo yo producción hormonal, se fregó. Y sus compañeros de segundo, y con quien nos veamos en segundo de ustedes, hablaremos de ese inconveniente. Así que vean la placenta ahí. Bien, pilas por ese lado. Pilas por ese lado. Ok. Hay algunos cambios más por ahí que están ocurriendo. Déjenme ver, debería haber una más. No sé qué pasó. O sea, ahora ya le estoy pensando. Ya la encontré. Estoy prestando la compa a mi boga por obvias razones y creo que a veces pasan cosas. En fin. De la que me estaba olvidando. El lactógeno placentario GH. No sé si alguien sepa qué significan las siglas GH. Hormona de crecimiento. Dos o tres cositas por ahí que hace de manera interesante. Desde luego, contribuir a ese desarrollo placentario y mamario. Sobre todo mamario. Por ahí tiene su rol. Pero más importante es estrógeno y progesterona. Esta ayuda, más importante es estrógeno y progesterona en el desarrollo mamario, como ya veremos. Y el rol que sí es interesante y que sí es exclusivo de esta hormona es la modificación metabólica que le va a permitir al bebé, sí o sí, recibir el aporte de glucosa que necesita. Modifica el metabolismo de la madre de tal forma que el guagua, de alguna u otra manera, reciba garantizado la cantidad de glucosa que necesita. Recuerden que en fetal conversamos, el principal combustible que permite el crecimiento fetal es la glucosa. Tiene que recibirlo sí o sí. Para que lo reciba sí o sí, esta hormona le ocasiona a la embarazada cierta resistencia a la insulina. Aquí viene el problema. ¿Cómo entender eso de resistencia a la insulina? Ok, ahí sufro. Si bien ustedes aprenden tejido muscular y su fisiología en primero, pero no sé hasta dónde lo profundizan. No sé si hablan de cómo las hormonas modifican un poco el metabolismo del músculo. No. ¿Alguien sabe qué le hace la insulina, músculo y glucosa? O sea, ¿cuál es la relación entre estos tres? La insulina favorece la captación de glucosa en el tejido muscular. Ya, eso. Al decir resistencia a la insulina, estamos hablando de que este mecanismo fisiológico se ve impedido, se ve entorpecido. O sea, el tejido está ahí, la glucosa está flotando, pero la insulina no logra hacer que la glucosa entre. El tejido es resistente a esta hormona. Y este es un problema. Si la glucosa sigue aumentando en la sangre porque el tejido ya no puede captarlo por más insulina que tengo, ¿qué riesgo tiene el embarazado? Diabetes. Diabetes gestacional. Pues si usted quiere, poniéndolo en otras palabras, el embarazo es en cierta medida un estado fisiológico potencialmente diabetogénico. Por lo que está pasando. Y ahí es donde entra con otra cosa que encuentran en la primera parte de fisiología del embarazo. Aquí lo empezamos a unir y lo empezamos a hablar. Si hay algo que la embarazada sufre durante estos 9 meses, entre comillas, de hecho técnicamente 10 calendarios, sube de peso. Hay cosas que le van a hacer subir de peso. Vamos por la básica y obvia. La placenta a término, medio kilo. El líquido amniótico a término, 1 kilo. Hasta ahí llama, porque es 1000 mililitros del top. Hasta ahí vean, ya, 1,5 kilos mínimo. El guagua, 3 kilos idealmente. Hasta ahí, 3 más 1,5,
4 kilos y medio, hasta ahí. Fijo, 4 kilos y medio. En esta parte, présteme un ratito, justamente le dice aumento de peso. Y el valor que van a encontrar aquí está basado en una mujer que idealmente ingresa a un embarazo con un peso apropiado para su edad, talla y todo lo demás. Porque si es una mujer con mucho peso, no debe subir tanto. Y si es una mujer que está por debajo del peso mínimo para su edad y todo lo demás, debería subir más. Donde lo que más debe subir debería ser guagua. ¿Ya? Pero una mujer que está casi que desnutrida, el guagua le va a hacer pedazos. Es un parásito perfecto. Todo ese calcio y demás que necesito, ¿de dónde lo va a sacar? Y si no hay, ejemplo, la reserva de hierro. De por sí ustedes cada mes ya pierden hierro por la menstruación. Así que tienen, digamos que, cierta tolerancia a la anemia fisiológica, que no deberían tener anemia. Pero si una mujer gestante está llegando a esta gestación con las justas de la reserva de hierro, o sea, casi no tiene ni reserva de hierro, ¿el guagua qué va a hacer? Venga para acá lo poco que tienes. Y la anemia en la gestación tampoco es buena cosa para el bebé, como ya estudiaron. Pues verán, aquí les dice que sube en promedio entre 8 a 11. Le ponen aquí de 8 hasta 12 kilos. Ese de 8 a 11 es el equivalente al incremento de peso de una gestante de normopeso. Ojo. Y aquí le ponen que más o menos en el primer trimestre el incremento es mínimo, como máximo 1 kilo de peso por año. Hay cosas que hacen que no solo suba 4 kilos y medio como acabamos de calcular, sino que suba casi el doble, por lo menos 8 kilos, un chance más. Estos estrógenos y progesterona, una de ellas en particular, hace que el ser humano retenga agua. Cuando leen la parte de allí que habla del sistema cardiocirculatorio, si hay un cambio que también ocurre durante la gestación, es un incremento del volumen de agua de la gestante, sobre todo con predominio del intravascular y un poco en el extravascular. Y tiene una simple explicación. ¿Se acuerdan que les dije que hay una cierta cantidad de sangre que va a pasar por la placenta por minuto? ¿Cuánto era? Ya, de 450 a 600 mililitros. Conclusión, una gestante tiene que prepararse fisiológicamente para al menos perder ese volumen sanguíneo, ya que 500 mililitros es el tope de pérdida sanguínea en un parto normal. Si pierde 500 mililitros, que no es poco, porque ya creo que fueron a ver cuántos en intravascular, y una ecuatoriana promedio y un 50, creo. O sea, la compañera probablemente sí los parámetros de Guyton se ajusten, y hay más o menos, porque estamos en la altura de Quito. Guyton está hecho a nivel del mar, por si acaso. Ojo con ese detalle. Esa tal vez tenga el volumen que dice en el libro, ¿no? 70 kilos de peso, casi unos 70, etcétera. No sé si coincide exactamente, pero y el resto de nosotras tal vez no. Mínimo su intravascular tiene que estar con la idea de que se van a ir medio litro por ahí, como toque. Si yo aumento el intravascular y me adapto fisiológicamente, pasa esa pérdida y fresco. Parte de ese líquido se pierde y se retiene en los tejidos, sobre todo en miembros inferiores. Así que es normal realmente que la embarazada, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, tenga un cierto edema, que es el término exacto en los miembros inferiores. Pero ustedes aprenderán a evaluar eso. Si el pinchazón ya hay un límite tolerable, lo que no van a tolerar es que esa persona un poco más y parece que tiene pierna de elefante. La hinchazón excesiva sugiere que algo está pasando. Ya lo estudiarán. Por eso ahí usted empieza a ver cardiovascular. Aumenta mi volumen intravascular. En el máximo volumen que puede incrementar es hasta en un 50%. Entonces imagínense, si una mujer no embarazada tenía 4 litros promedio intravascular, eso significa que podría incrementar por estos cambios hormonales hasta 2. Así que ella tendría en su intravascular hasta 6. Eso va de la mano con otra cosa. Usted ya puede entender fácilmente. Esa sangre está circulando por el cuerpo. Y automáticamente va a pasar por unos tales riñones. Si tengo más sangre pasando por el riñón, por los riñones,
automáticamente, ¿qué se va a producir más? Orina. ¿Qué le pasa a la embarazada, sobre todo en la segunda mitad del embarazo? Que es cuando las hormonas hacen que es intravascular, se le... Sí. Es parte de lo que hace que esté yendo al baño a cada rato, a cada rato. Súmale otra cosa. Y el guagua crece y empieza a jugar. Y dentro de las cosas que tiene para jugar, hay una bolsa a la cual le pueden dar patadas, cabezazos, movimientos, lo que sea. Entonces está. Y este golpeteo, de alguna u otra manera, le acaba el esfínter vesical y tengo que ir al baño. Así sean unas gotitas, pero justo ese rato le dio la patada, el puñete o el golpe. Justo ahí. Y tienen que ir al baño, así sean unas gotitas. Eso también hace que ella vaya muy seguido al baño. Incremento de intravascular, más producción de pipí, más idas al baño, súmale el guagua travieso ahí adentro, entiende lo que le está pasando. Y hay una cosa más, creo que si dice esto en el libro, déjenme ver así rapidísimo. Circulatorio, ya. Si les habla de la presión arterial, sí está. Es lógico, ¿no? La presión arterial, a final de cuentas, depende del volumen que estoy manejando y de las resistencias vasculares periféricas que están por ahí. La progesterona, las resistencias vasculares periféricas, ¿qué les dará? Si disminuye la contracción del músculo liso, ¿las subirá o las bajará? Ella hace así. Lógico, las va a bajar. La progesterona inhibe la contracción del músculo liso. ¿Qué músculo tienen en su pared los vasos sanguíneos? Músculo liso. Si hay una hormona que está inhibiendo la contracción del músculo liso, la resistencia vascular periférica, ¿eso haría que la presión arterial suba o baje? Baje. Ya, baje. Ahora, como el volumen intravascular aumenta, tengo más volumen en esos vasos. El mayor volumen hace que la presión, o tiende a que la presión suba o baje. Que suba. Tiene que haber un delicado equilibrio entre estas dos cosas, guaguas. Un equilibrio, pero así, para que la subida de intravascular y la disminución de resistencias vasculares periféricas me deje una presión apropiada. Cuando ese equilibrio se rompe, la presión se sube y hablamos de los trastornos hipertensivos del embarazo. La ruptura de ese equilibrio, sobre todo, está por el tema vascular endocrino, en donde por X cosas que ustedes estudiarán, pasa algo a nivel placentario y hace que la resistencia de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel placentario, se cierre y la presión de esta embarazada no baja. De hecho, en el embarazo, si usted tiene, digamos que un 120-80, su presión con todo esto debería ser casi un 10% menos. Y estamos dentro de lo que se espera. Pero si usted era 120-80 y me llega a 120-80 hasta el final, hay que estar ahí pilas. ¿A qué rato se sube esta vaina? O sea, pilas ahí, pilas. Primigesta, súper joven, cosas por el estilo. Híjole, hay que estar. ¿A qué rato tose mal y la presión se nos trepa? Uno está ahí como que antes del embarazo 120-80, ya, ok, ya llegamos al final y sigue 120-80, estamos ahí y en una delicada línea en la que el mínimo se nos trepa, pues ahí hay que estar pilas. Lo que uno esperaría es 120-80 y ahora 110-70, o sea, debe disminuir, la hormonal gana, debería. Es un estado hiperprogestacional y estrogénico, debería ganar, ok. Creo que esto sí no había. La parte respiratoria. Hay un ejemplo de lo que fue la parte médica, pero sí me gusta verificar. No me sé libro de memoria. Si de repente hay alguna cosa que le voy a